La clase de hoy la vamos a dedicar a realizar una actividad sobre una noticia aparecida en la prensa, concretamente sobre un aniversario acerca de una catástrofe ecológica que ocurrió en nuestro país, concretamente en Andalucía, hace ya bastantes años, más de 22 años. Entonces vamos a tomar esa noticia como base para también analizar un poco pues la importancia de los metales, los peligros que conllevan también los metales y los compuestos de los que se extraen esos metales y son, que duda cabe, una riqueza importante de nuestro país. Y me gustaría empezar preguntando si creen que España es un país donde la minería, los recursos minerales son importantes o no. El suroeste de la península ibérica cuenta con una región muy rica en minerales, concretamente en muchos sulfuros metálicos. Se llama esa región la faja pirítica ibérica y se extiende desde el sur de Lisboa hasta llegar a la provincia de Sevilla, muy cerquita de Sevilla. Muy cerca de Sevilla se encuentra un municipio llamado Aznalcóllar. Esos yacimientos de ese municipio, los yacimientos minerales de Aznalcóllar, han venido explotándose desde la antigüedad. Tenemos un complejo minero de casi 950 hectáreas de superficie, con unas reservas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros de muchos metales, de cobre, de plomo, de zinc, incluso de oro y de plata. Una composición media de ese yacimiento estaría, sobre todo, constituido por pirita. La pirita es este compuesto que tenéis aquí fotografiado. Es un compuesto muy bonito, de color dorado, y que no sé si ustedes habéis oído que se suele llamar el oro de los tontos. Ese nombre es muy común porque mucha gente se dedica a hacer excavaciones y a buscar oro, y se encuentran este mineral que es muy abundante en ciertas regiones de España y parece oro, y entonces pues muy felices están pretendiendo que sea oro. Sin embargo es pirita. La pirita es un sulfuro de hierro. Concretamente la fórmula de la pirita es esta. Ustedes se pueden extrañar porque esto implicaría, si el azufre en los sulfuros es -2, implicaría un número de oxidación del hierro 4. No tiene número de oxidación 4, sino 2 y 3. Esto ocurre porque este compuesto no es un compuesto estequiométrico como tal, es un mineral y la estructura de este mineral hace que la composición media sea esta, aunque este sulfuro realmente no sea un sulfuro exacto de hierro 2 o de hierro 3. Además de la pirita, en esta mina hay esfalerita, que es el sulfuro de zinc. Fíjense, es S con carga -2 y el zinc con carga +2. La galena, que es el sulfuro de plomo 2. La calcopirita, que es un sulfuro mixto de cobre y de hierro. Y la arsenopirita, que también es un sulfuro de hierro y arsénico. Minerales se encuentran en este yacimiento de Aznalcóllar. Aznalcóllar se encuentra cerca de un río, concretamente, de varios ríos y de un afluente
del río. Esta es la foto tomada antes de que hubiera habido un accidente medioambiental. El 25 de abril de 1998 se produce un desastre medioambiental en Aznalcóllar. Comparen la foto anterior con esta, donde aparecen un montón de lodos negros que estaban en una presa del río, y esa presa se desborda, se rompe, con lo cual todas esas sustancias empiezan a invadir toda la campiña del río Guadalimar, que fue el río que vimos antes. Imagínense aquel paisaje comparado con este. El 25 de abril se produce la rotura de la presa de contención de la balsa de decantación. ¿Qué es una balsa de decantación? Pues es un lugar donde todos los metales pesados que van saliendo de la mina, pues por peso se van quedando retenidos. Como resultado de la rotura de esa presa aparece un importante vertido de agua con muchos ácidos y lodos muy tóxicos y con alta concentración de metales pesados. Concretamente, esta era la balsa de lodo y esta era la presa. Aquí se va a producir la ruptura de la presa, todo esto era la explotación, y este es el río Guadalimar. ¿De acuerdo? El vertido fue de unos 4,5 hectómetros cúbicos, 3,6 de agua y 0,9 de lodos, y se desbordó sobre los ríos Agrio y Guadalimar. Este pequeño río aquí es el Agrio y este, que es más grande aquí, el Guadalimar, el Guadiamar. Bien, la superficie afectada, gracias a Dios, no llegó al parque de Doñana, pero las aguas sí invadieron la región externa del parque y desembocaron en el río Guadalquivir, que saben que pasa por Sevilla, en el área del Coto Doñana, y alcanzaron finalmente las aguas del Océano Atlántico en Sanlúcar de Barrameda. La prensa de la época describía lo acontecido de esta manera. Aquel sábado, hace 22 años, el paisaje se tiñó de negro. Un vertido de lodos tóxicos en el parque de Doñana, causado por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, provocó que todo lo que alcanzaba la vista desde el helicóptero tuviera esa tonalidad. Solo el verdor de las copas de los árboles y el intenso color de las naranjas daban pinceladas distintas sobre la marea negra que había sepultado hasta la saturación la campiña del Guadiamar. Los metales pesados, por ejemplo el plomo, por ejemplo el arsénico, por ejemplo el vanadio, por ejemplo el mercurio, son metales muy perjudiciales para la salud. Sin embargo, fíjense que el plomo quizás es uno de los metales que se usa desde la antigüedad. Antiguamente, no tan antiguamente, hace 30 años, las tuberías eran de plomo. El plomo, el agua que pasaba por esas tuberías, recogía pequeñas trazas de plomo y ese plomo se iba acumulando en los individuos y ocasionaba una enfermedad denominada saturnismo. El nombre de saturnismo se debe a que los alquimistas llamaban Saturno al plomo.
El plomo es un metal inoxidable, muy maleable, que no confiere gusto al agua ni a los alimentos. Hoy en día las tuberías ya no son de plomo, son de plástico, son de unos plásticos especiales, ¿vale? Entonces, antiguamente sí, y el saturnismo fue una enfermedad importante. ¿Por qué? Porque el saturnismo genera anemia, porque el plomo en la sangre bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno. Saben que la hemoglobina es la molécula que se encarga de que la sangre sea capaz de transportar el oxígeno. Y ese transporte de oxígeno se realiza a todas las células. Pues bien, si hay plomo en la sangre, se va a bloquear la síntesis de hemoglobina, se altera el transporte de oxígeno y va a producir enfermedades de tipo neurotóxicas, ocasionando daños neurológicos irreversibles si llegan al cerebro. Otro metal muy peligroso es el mercurio. Antiguamente, todavía hoy, se hacían termómetros de mercurio. Y cuando el termómetro se rompía, pues la gente jugaba con esas bolitas de mercurio, plateaditas. La intoxicación de mercurio se denomina hidrargiria y es una enfermedad también bastante grave que produce lesiones en el tejido nervioso, en los riñones y menos frecuentemente en los pulmones, y puede dar lugar a otras enfermedades. Normalmente ese mercurio proviene de los peces que acumulan el mercurio de los vertidos a los ríos o los mares en forma de metilmercurio. En algunas especies de peces grandes, como el atún, el pez espada, etc., suelen tener altos contenidos de metilmercurio, sobre todo en la cabeza de esos peces. Por eso no es recomendable tomarnos cabeza de los peces. Por eso es peligroso y hay que controlar los vertidos de todas estas zonas mineras a los ríos y al mar. Otro metal pesado que quizás les suena bastante más es el arsénico. El arsénico yo diría que ha sido uno de los venenos más usados por la humanidad, debido a que no presenta ni sabor y solo presenta un ligero olor a ajo. Antes era muy fácil de adquirir y sus efectos eran similares a los de las infecciones gastrointestinales. Es decir, parecía como que la persona tenía una enfermedad de dolor de estómago, diarrea, estas cosas, y la gente no le daba demasiada importancia y realmente lo que estaban teniendo era una arsenicosis o un envenenamiento por arsénico. El arsénico más letal lo da el arsano, que es este gas, el hidruro de arsénico 3. En general, los compuestos de arsénico 3 son más peligrosos, son más tóxicos que los del arsénico con número de oxidación más 5. Recuerden que el arsénico tenía esos dos números de oxidación, más 3 y más 5. Pues bien, el más tóxico son los compuestos de arsénico más 3. Su ingestión en altas cantidades produce síntomas gastrointestinales, alteraciones cardiovasculares y neurológicas y pueden llegar a producir la muerte. En España, la riqueza en recursos minerales ha sido muy importante. Quizás en los últimos años
el producto, la fracción del Producto Interior Bruto ha disminuido mucho. Hoy en día la producción de metales es el 0,7% de nuestro PIB. Algo ridículo si tenemos en cuenta otras actividades, por ejemplo el turismo. Sin embargo, España es el octavo productor de carbón, el tercero de cobre del mundo, uno de los 4 únicos productores de níquel y productor de muchísimos minerales y metales. Por ejemplo, el hierro, el carbón, el plomo, el zinc, el wolframio, el estaño, el uranio también, el mercurio, el flúor. Fíjense que esto realmente son metales importantes. Obviamente ha bajado el consumo de metales, pero lo previsible a lo largo de lo que nos queda es que ese consumo de metales aumente y mucho. ¿Por qué? Pues porque hay una industria que actualmente está teniendo un desarrollo muy importante, que es la industria de las baterías. Baterías para ordenadores, para móviles, para dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Europa pretende ser el líder mundial en capacidad de energías renovables. Por ejemplo, en vehículos eléctricos, en almacenamiento de energía. Y no es solo porque la Unión Europea lo haya aprobado de cara a 2030, sino porque también los problemas ambientales, sobre todo el efecto invernadero y el calentamiento global, están haciendo que tengamos que poner una fecha a la prohibición de vender vehículos basados en combustibles fósiles. Esto implica tener un nuevo modelo de transporte de vehículos que reduzcan las emisiones de CO2. ¿Cómo? Pues con vehículos eléctricos, por ejemplo. Pero esto necesita de baterías y esto necesita de metales. España está bien posicionada para suministrar los metales necesarios para construir las baterías del futuro y así poder desarrollar las energías renovables y los vehículos eléctricos de Europa. Según la compañía canadiense Primary Energy Metals, especializada en el negocio de metales, España va a ser uno de los grandes productores de metales en el futuro. No solo porque posee una de las industrias mineras líderes de Europa, sino porque se le considera la zona más mineralizada de la Unión Europea. Europa es ahora uno de los mercados más bollantes para la industria de los vehículos eléctricos. Tesla Motors está en conversaciones sobre un posible emplazamiento para una gran factoría europea. Y el fabricante de baterías de litio más grande de China ha anunciado la posibilidad de instalar en Alemania una fábrica. También España está haciendo los deberes en este sentido, al tener actualmente al menos 4 fábricas de baterías y algunas más programadas para los próximos años. Según un informe de Wood Mackenzie Power and Renewables, las grandes eléctricas europeas están invirtiendo cada vez más. En España, recientemente, Siemens Gamesa probó un sistema de almacenamiento de una batería basada en vanadio. ¿Recuerdan que el vanadio era un elemento que descubrieron los españoles? ¿Por qué? Pues para los proyectos eólico, solar y de otras fuentes de energía renovable. Vamos ahora a resolver algunos problemas en relación a este tema.
Dice que las aguas y lodos ocuparon 4.600 hectáreas. Obviamente, si yo digo 4.600 hectáreas, este número es difícil de visualizar. Todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol. Un campo de fútbol, como el de Madrid o el del Barcelona, tiene una superficie de 7.704 metros cuadrados. Me preguntaba, ¿a cuántos campos de fútbol equivaldría la superficie del desastre? Bien, lo primero me dice que una hectárea es igual a un hectómetro cuadrado. Una hectárea, un hectómetro cuadrado. Y ahora me da la superficie de los campos de fútbol en metros cuadrados. Luego yo voy a pasar hectómetros cuadrados a metros cuadrados. El hectómetro es mayor, aquí pongo un 1, ¿y a cuántos metros cuadrados corresponde un hectómetro cuadrado? Pues si pongo aquí el 1, las unidades cuadradas van de 100 en 100, pues sería 10 elevado a 4 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, y ahora yo sé que un estadio de fútbol son 7.704 metros cuadrados. Si yo multiplico 4.600 por 10 elevado a 4 y divido por 7.704, obtengo 5.970,9 campos de fútbol. Es decir, casi 5.971 campos de fútbol. Ahora pregunto, en total se retiraron 6 millones de metros cúbicos de lodos y tierras contaminadas. Una piscina olímpica tiene un volumen de 2.500 kilolitros. ¿A cuántas piscinas equivalen los materiales retirados? Esta cantidad la tengo que pasar a litros, concretamente a kilolitros. Pues bueno, acuérdense que para pasar a litros era primero pasar a decímetros cúbicos, porque decímetros cúbicos y litros era lo mismo. Un metro cúbico, como las unidades iban de 1000 en 1000, son 10 elevado a 3 1000 decímetros cúbicos. Luego tendría que, si yo esto lo paso a litros, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Luego esto sería 6 por 10 elevado a 6 más 3, que es 9 litros. Bien, si yo lo paso a kilolitros, yo sé que un kilolitro son 10 elevado a 3 litros. Luego yo tendría 6 por 10 elevado a 9, potencias de igual base dividiendo, se restan los exponentes. 9 menos 3, 6. 6 por 10 elevado a 6 kilolitros. Pues si yo estos 6 por 10 elevado a 6 kilolitros tengo en cuenta de que una piscina son 2,5 por 10 elevado a 3 kilolitros y yo divido, obtendría 2.400 piscinas olímpicas. Un montón. Para evitar una mayor contaminación se decidió retirar los peces muertos del cauce del río. Se recogieron 30,4 toneladas de animales acuáticos. Una tonelada son 1000 kilos. ¿De acuerdo? Y me dice cuántos hectogramos. Luego yo tengo que pasar de kilos a hectogramos. Kilogramo, hectogramo. Pues un kilogramo serían 10 hectogramos. Si ustedes multiplican, esto me daría 304.000 hectogramos, o si lo prefieren, 3,04 por 10 elevado a 5 hectogramos. Bien, me dice que aunque la mayor virulencia del derrame se produjo en los metros iniciales, con avalanchas de lodos de hasta 4 metros de altura, las aguas que acompañaban a los lodos habían recorrido unos 25 kilómetros en las primeras 6 horas del desastre. Y me dice
¿qué velocidad media en metros por segundo llevaban esas aguas? 25 kilómetros en 6 horas. Bien, vamos a pasar los kilómetros a metros. Como es mayor el kilómetro, pongo 1 kilómetro, 1000 metros. Y ya lo tengo en metros. Y ahora las horas, que como están abajo las tengo que poner arriba, a segundos. Es mayor la hora, pongo un 1 y una hora son 3600 segundos. Luego tendría que multiplicar 25 por 1000, que es 25.000, y dividir entre 6 por 3600, que es 21.600. Y esto me daría 1,16 metros partido segundo. Dice que la elevada densidad de los lodos hizo que estos se acumularan fundamentalmente en los 500 metros más próximos a la balsa, donde los espesores llegaron a tener incluso 2 metros de altura. Algunas muestras presentaron una densidad de 2.700 gramos por litro. ¿Podrías expresar esta cantidad en unidades del sistema internacional? El sistema internacional, la unidad de masa es el kilogramo y la unidad de volumen no es el litro, es el metro cúbico. Luego yo tengo que pasar de gramos a kilogramos. Yo sé que 1 kilogramo son 1000 gramos, ya lo tengo en kilogramos. Yo sé que 1 litro es 1 decímetro cúbico, ya lo tengo en decímetros cúbicos, y ahora tengo que pasar los decímetros cúbicos a metros cúbicos. Como es mayor el metro cúbico, pongo un 1 aquí, y como las unidades van de 1000 en 1000, un 1000 aquí. ¿De acuerdo? Pues 1000 y 1000 multiplicando y dividiendo me da lo mismo, 2700 kilogramos por metro cúbico. Es equivalente. ¿De acuerdo? Aquí tienen, por último, el ciclo del mercurio. Una explotación minera, aquí. Los lodos son los residuos, ¿vale? Se van vertiendo, llegan al agua. El microplancton, que son microorganismos en el agua, se alimenta de eso. Los pececitos se comen el plancton, los peces más grandes se comen a los pececitos y nosotros nos comemos a los peces más grandes. Y eso significa que en la cadena alimentaria, al final, todos los caminos van a conducir a nosotros. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.